los buenos días, la bienvenida a la profesora de historia, a la guía turística, a nuestra columnista, Carolina Lazo Fariello. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Alberto, y a toda la banda. Bienvenida. Acá estamos para... Hoy sí que es un poquito más virtual, pero es un poquito más de esfuerzo lo que requiere. Sí. Y hay que trepar. Hay que trepar, exactamente. Digo hay que trepar porque yo sé a dónde vamos. Pero usted, mi amiga, si yo le digo hay que trepar. Al cerro ya fuimos. Entonces, ¿qué dirá usted, mi amiga, mi amigo? Hay que trepar en la recorrida. Hay que trepar, está a una altura, muy lindas vistas. Y bueno, estamos hablando de lo que se llamó en un momento Pedro Millán, quien en la época de la colonia, del inicio de la diagramación de este Montevideo colonial allá por 1727, lo denominó Montevideo chiquito. Y estamos refiriéndonos al Cerrito de la Victoria. Ese cerro de unos 72 metros de altura, o sea, aproximadamente más o menos la mitad de lo que sería el cerro, que son 140 y algo de metros de altura. Entonces, este cerrito configura la ciudad y si bien nuestros pequeños cerritos están diseminados por la ciudad y hoy los pasamos casi desapercibidos, no pasa desapercibido por su porte y porque está coronado por un edificio emblemático de la zona. Pero para llegar al momento de ese edificio vamos a conocer un poquito más cómo se fue conformando esta zona. El primer dato que tenemos de este Montevideo chiquito, recuerdan que le decían en la época de la colonia al cerro, el cerro de Montevideo, y de ahí viene Montevideo chiquito. En la época de la colonia, 1727, Pedro Millán va a delimitar lo que es el ejido, la actual calle Ejido, va a delimitar también lo que es el terreno de propios, que de alguna forma separa lo que es la parte chacras de la parte rural de Montevideo. Y es ahí cuando estas zonas va a comenzar a figurar en los planos, pero como una zona de chacras. Para de alguna forma referenciarnos, estamos hablando de lo que la Intendencia de Montevideo reconoce o delimita como barrio a lo que son las calles Chimborazo, General Flores, Valle Ordóñez propios, Avenida Burgues, José María Silva y el Arroyo Miguelete. En esta descripción también está incluido lo que también llamamos a veces la zona de los aires puros, esa zona muy forestada de la ciudad y que también está en una altura, no de 70 metros, pero en una altura menor y que en la época del 900 era muy conocida por ubicarse allí casas quintas para poder respirar el aire puro con el paradigma higienista de la época que lo hemos tratado cuando hablamos del Prado. De una forma, Aires Puros también es como una extensión de esos barrios que surgen en torno al Prado. Pero concentrándonos en el Cerrito de la Victoria y su historia con respecto a la ciudad, fue definida por Barrios Pintos como el anti-Montevideo. ¿Y por qué? Del Montevideo chiquito de la época de la colonia, Barrios Pintos lo define en el siglo XX como el anti-Montevideo. Y tiene una explicación esto del anti-Montevideo. 4 sitios tuvo la ciudad de Montevideo y 4 sitios tuvieron escenario en el Cerrito dirigidos hacia sitiar la ciudad vieja, el origen de la ciudad de Montevideo. Por eso también viene lo de anti-Montevideo. Siempre el que buscaba atacar Montevideo, el que buscaba tomar Montevideo, se ubicaba en esa zona porque es un punto estratégico de la ciudad. Seguramente algunos de los oyentes que tenemos por allá, por el Cerrito de la Victoria, puede dar fe de las vistas que a pesar de las construcciones actuales todavía se pueden tener, y estoy pensando en lo que es la cuesta de la calle General Flores, en algunas otras calles que parten desde Burgues, donde todavía se puede apreciar, por ejemplo, un Palacio Salvo cercano, y distan bastantes kilómetros, pero es el terreno el que nos acerca a algunos edificios también, porque esa es una zona estratégica por su altura respecto de lo que es la zona de la Ciudad Vieja, origen de Montevideo, y lo que es la Ciudad Nueva, actual centro de Montevideo. Bueno, esos 4 sitios, el primero en 1811, el más recordado de todos ellos, cuando Artigas, luego de la Batalla de las Piedras, pone sitio a la ciudad de Montevideo y a las tropas españolas que allí se habían acuartelado. El 31 de diciembre de 1812, ya segundo Cerrito, es importante porque hay una batalla en esa zona y esa batalla victoriosa es la que da nombre
al Cerrito de la Victoria. Cuando nosotros decimos Cerrito de la Victoria, evocamos esa victoria de las tropas orientales en 1812 sobre las tropas españolas. De ahí que quedó tan en la impronta de la denominación de la zona el Cerrito de la Victoria. Bueno, ¿la victoria de qué? De los orientales contra el poder extranjero el 31 de diciembre de 1812. Pero no terminan ahí los sitios. Esa zona fue utilizada también por Lavallejas, poniendo sitio a los brasileños que estaban en la ciudad vieja en 1825. Y el último, y tal vez el más conocido de los sitios, porque duró muchísimo tiempo, aproximadamente una década, es el que pone sitio Oribe con sus tropas en pleno enfrentamiento de la Guerra Grande, enfrentándose a Oribe y al Partido Colorado, en la zona de la defensa. Teníamos un partido colorado en la zona de la defensa, en la ciudad vieja, enfrentándose a un partido blanco en la zona de el Cerrito de la Victoria y adyacencias. También nos referimos a eso cuando hablamos de la Unión, porque es una de las zonas que también se va a ubicar el ejército sitiador de Oribe, y posteriormente nos referiremos al buceo, que era el puerto de esa doble ciudad, de alguna forma, que se había establecido. De lo que queda de aquella época en el barrio es poco. Sí, algunas descripciones de investigadores que ubican lo que era el cuartel de Oribe en lo que son las calles San Martín, Chimborazo y Burgues, que ubican de alguna forma la zona, pero no se mantienen edificios de la época. Y también hay descripciones de quienes visitaron a Oribe en el campo sitiador, por así decirlo. Por ejemplo, cuando viene el conde Walensky, que es parte de la intervención francesa. El conde Walensky se dice que hijo de Napoleón. Bueno, visitó el Cerrito de la Victoria, visitó a Oribe, que allí tenía su destacamento, y fue de alguna forma el lugar donde los blancos sitiadores resolvieran qué posición tomar con respecto a la defensa encabezada por Suárez, Rivera, en el bando colorado. Allí es que se va, en esa zona, es que se va a debatir. Hay otro investigador, Bonavita, que es más preciso en cuanto a dónde se ubicaba el cuartel, y él lo ubica entre las calles Juan Acosta, Santa Ana, Francisco Pla y Joaquín Artigas. Pero siempre estamos hablando de determinadas zonas que, si hoy las vemos en el panorama, el Cerrito de la Victoria en el siglo XX tuvo un trazado, y a veces esas calles han sido rediseñadas de alguna forma. La historia del Cerrito de la Victoria no termina solamente con el pasado de las tropas artiguistas, oribistas, sino que en lo que es el momento de la modernización de nuestro país, allá por los años 1875, 80, va a recibir mucha gente que venía del campo y que se va a establecer ahí. Y es importante destacar que tanto de la época del último sitio habían quedado muchas familias de esclavos que buscaban su libertad y se radicaban junto a las tropas de Oribe en el Cerrito. Entonces había quedado una población afro importante, y en la época, en las décadas del 70 y el 80, va a ir asumiendo, porque es una zona semiurbana para ese entonces, y va a absorber a inmigración que viene desde el campo, que va quedando sin trabajo y que se va a ir radicando. Esto contrasta un poco de la inmigración que recibe el Cerrito con respecto a la inmigración que van a recibir zonas inmediatas como Aires Puros y Lavalleja, que es donde se van a concentrar más inmigración, italianos, alemanes. El Cerrito de la Victoria va a congregar muchísimo más inmigrante, gente que sale de tierra adentro, vamos a decir, y que se radica en esa zona semirural o semiurbana, depende en qué momento se refieren a ella, lo dicen semiurbana o semirural. Hoy es una parte más de la ciudad, pero en ese momento incluso hay una escuela que es muy importante en la zona, que es la Escuela Gran Bretaña, a donde, uno de sus alumnos, nada más ni nada menos, que fue el maestro Tavares, por ejemplo. Y esta Escuela Gran Bretaña, una escuela de mucha importancia en el barrio, surge justamente surge en plena etapa de la reforma escolar, y va a surgir a raíz de que los ingleses donan ese territorio, y por eso el nombre, pero ellos tenían otro interés.
el terreno no les sirvió y se transformó en escuela. Ellos ahí querían hacer una estación, pero el suelo del cerrito lo impidió, porque era muy costoso y muy difícil para la época llevar el tren hasta ahí por justamente el suelo rocoso, las alturas, y si bien se hacían cosas similares en otras partes del mundo, para el público al que podían acceder en ese momento, los ingleses decidieron no hacerlo por ser muy costoso, justamente. En el Cerrito de la Victoria, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, se va a ir concentrando cada vez más esta población rural, que es, de alguna forma, debe salir de su contexto y se va ubicando en barrios de la capital. El Cerrito va a ser uno de ellos, va a albergar muchísimas de estas familias que van a ir generando una identidad y que van a ir recibiendo los diferentes avatares de la historia de nuestro país allí en la zona. Recordemos, por ejemplo, que nosotros caracterizamos al Cerrito, decimos en su centro, en su cúspide hay una iglesia. Esa iglesia, si nosotros vemos las fechas, es una iglesia inaugurada completamente hacia 1938-1946. Pero ya la iglesia se había separado del Estado. ¿Y por qué se erigió una iglesia tan grande, de un diseño tan magnífico en una zona tan prominente cuando ya éramos un Estado laico? Y tan bonita. Bueno, inspirada en el Sacré-Cœur de París. Justamente, a ver, la idea de esta referencia religiosa, arquitectónica de la zona va a surgir a fines del siglo XIX, cuando ya se estaba procesando esta separación iglesia y Estado. El gran impulsor va a ser Mariano Soler, que va a fallecer. Y en vistas de inicios del siglo XX, de una separación cada vez más posible de iglesia y Estado, la Iglesia Católica va a vender esos predios que había adquirido en la época de Soler para, de alguna forma, asegurar y no perderlos cuando viniera la separación y el Estado se decidiera qué bien va para la Iglesia, qué bien va para el Estado. Pero, década del 20, pasado ese momento de profunda crisis entre un Estado que pasa de ser religioso a ser laico, vuelven esos terrenos a manos de la Iglesia y ellos deciden de alguna forma continuar con esta idea de construir una iglesia en una de las partes más altas de la ciudad, visible de todos lados y que atendiera, más allá de las necesidades espirituales de la zona, que también representara una lucha de lo que era el lugar de la iglesia en esa sociedad de fines del XIX, donde su lugar estaba siendo fuertemente cuestionado. Nosotros tenemos un proceso de secularización que dura unos 70 años y cuando hacia fines de siglo se tiene la idea de construir allí una iglesia importante, es cuando está en crisis justamente y el proceso de secularización, bueno, va a finalizar en el 17 con el resultado que ya sabemos, iglesia y Estado por dos carriles diferentes. Pero la historia del Cerrito de la Victoria creo que en este monumento tiene un ejemplo de ese Uruguay que lucha por su secularización, pero tenemos la otra versión, porque siempre tenemos la secularización desde el lado de lo laico. Bueno, acá es una lucha desde el lado de lo religioso por marcar un territorio tan visible de la ciudad. Del Cerrito, a lo largo del siglo XX, fue uno de los barrios que desarrolló una identidad muy fuerte y también fue cuna de grandes personajes que tienen que ver con la cultura, con el deporte. Estoy pensando en Sacía, en el Canario Luna también, y estoy pensando en todos aquellos vecinos anónimos que hicieron un proyecto muy importante hacia mitad de siglo, que fue la Comisión Vecinal de Aires Puros, que hay un trabajo muy interesante de Facultad de Humanidades que recoge esa experiencia de esa vida comunitaria y de mejorar la zona. Y cuando me refiero a Aires Puros es esa zona que se comparte con el Cerrito, comparte con el Prado de una forma, pero que también tiene una identidad propia.